Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Capricornio. Mi queridísimo Capricornio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Capricornio. Vamos a ir comenzando con el trabajo. Ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a comenzar, Capricornio, y el trabajo. Se avecinan cambios estables que te llevan hacia una estabilidad, Capricornio. Capricornio, que no estáis trabajando. Dice, algo cambia de rumbo totalmente y te planteas volver a un lugar del pasado, Capricornio. Y tienes oportunidad de entrar. Capricornio, que tenéis un negocio, estás luchando porque algo avance, por conseguir un objetivo en algo, lo ves muy dudoso de cara a futuro. Yo te diría que le des un poquito más de tiempo, ¿vale? Ya me contarás. Vamos a seguir, seguimos, Capricornio, con tu economía. Capricornio y tu economía. Lo que estáis esperando dinero relacionado con la salud, con el tema de juicios, aseguradoras de por medio y todo eso, dice, hay un nuevo avance, hay un movimiento, algo se mueve. Capricornio, que estéis esperando realizar algo que tenga que ver con tu economía y una vivienda. Dice, hay un pequeño obstáculo. Pero este pequeño obstáculo, lo único que va a pasar es que se retrase algo en el tiempo, no que no se vaya a dar, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, Capricornio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver, Capricornio, que estáis solteritos. Bueno, Capricornio, que estáis solteros, me parece aquí una persona muy protector o muy protectora, ¿no? Una persona que posiblemente tenga cargas familiares, por lo que estoy viendo aquí, vamos a ir confirmando. Y una persona que dice que viene como de una ruptura bastante complicada, vamos a decirlo así. Vamos a ver qué más. ¿Y cuándo se acerca esta persona? Capricornio, que estáis solteros. Recién cambiada de domicilio, cambiado. Recién cambiado, cambiada de domicilio. Te voy dando detalles para que cuando aparezca esta persona tú sepas identificar. Bueno, en un principio esta historia dice, por el bien de los dos, así lo dicen, dice, se deberá de mantener en la clandestinidad, en lo oculto. En un principio es una persona que te puede parecer como inestable, pero no es así. No es una persona inestable. Es una persona con muchos miedos. Es una persona un poquito más joven que tú, por lo que yo alcanzo a ver. Viene de otro lugar, como bien te digo, recién cambiado, cambiada de lugar. Dice, y es una persona de sentimientos sinceros. Pero para esa demostración de sentimientos sinceros habrá que darle su tiempo. Hay que darle su tiempo. Vamos a ver qué más. Capricornio, que estáis solteros. Una persona que tiene muchos miedos, necesita como una estabilidad interior y por eso en un principio te puede dar la sensación de que es alguien inestable, pero a ver, no es inestable, no es una persona de estar en un lado y en otro, ¿bien? Es una inestabilidad interior que necesita encontrar esa estabilidad, ya está, como cualquier persona lo puede pasar en algún momento de su vida. ¿Cuándo llegaría esta persona, Capricornio?
Yo te veo en unas 3 semanas aproximadamente y hablan de un lugar del pasado y esta persona, o sea que esto se me relaciona un poco. Un desplazamiento corto, un lugar del pasado y esta persona se me mete aquí de por medio, o sea que algo tiene que ver esto con ese desplazamiento y con ese lugar del pasado. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros. Yo voy a decir una cosa en esta relación, Capricornio, que no pienses que es una relación de llegar y ya hay una seriedad extrema, ya se habla de casamiento, no. Ahora, también te voy a decir, soy una persona de sentimientos sinceros, pero no le hables todavía de casamiento a esta persona ni de convivencia, porque mira, esta relación se va a dar, vamos a ver qué es lo que pasa, se va a dar así, de esta forma, vamos a conocernos y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Vamos a ver cómo funcionamos, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Capricornio, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, muchas contradicciones aquí, en vuestras cartas. Pero puede ser un pensamiento. Hablan de renacimiento y hablan de miedo a lo que es la traición, ¿no? O sea, como que todo está fluyendo bien, pero está esa parte, ese miedo, ¿no? A la traición. El miedo a que uno de los dos se le cruce a alguien por el camino y se ilusione. ¿Bien? Vamos a ver por qué dicen esto. Capricornio, casados, en convivencia y novios. Es que vuestra relación ya ha pasado por muchos altibajos. Queremos controlar demasiado. No se puede controlar tanto, Capricornio. No se puede controlar tanto. Porque mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que tenga que pasar en la vida va a pasar, ya controles o no controles. O sea, esto independientemente del control que ejerzas, lo que tenga que pasar va a pasar. Bien, veo muchos de vosotros que iniciáis una convivencia. Y dentro de esa convivencia, dice, se quiere ejercer ese control porque existe ese miedo. Esto es totalmente negativo, porque si se ejerce ese control hacia una de las partes, dice, entonces sí puedes empezar a tener miedo a que pase algo, porque entonces sí puede pasar esto. Ahora mismo no está pasando esto, ni tiene por qué pasar. Pero si hay un control en exceso, claro que puede pasar, por supuesto, hay una parte que se agobia. Vamos a ver qué más. Yo también quiero decir que veo muchos de vosotros que ese control también de madre, hay un control de madre por ahí que puede ser que esté afectando también a la relación o a uno de los dos que no le guste demasiado. Vamos a ver qué más. Capricornio, casados, en convivencia y novios. Tenéis el triunfo en esta relación. Dice, simplemente hay que hacer ciertos cambios y tomar ciertas decisiones. Los que no estéis en situación ahora mismo de un casamiento formal, o sea, los que estéis conviviendo solamente, dice, esto se ha hablado del tema de formalizar, dice, pero hay algo que todavía como que interviene y no se da este hecho, ¿no?, de formalizar. ¿Qué es lo que te interviene? ¿El control? ¿El control? Eso es lo que interviene. Eso es lo que realmente hace que una de las partes se piense el paso que va a dar. Bien. Vamos a seguir. Seguimos. Capricornio. Casados, en convivencia y novios.
Dice que tenéis muchas recompensas de cara a futuro, vosotros dos como pareja, que vais a hacer en un futuro algo muy importante juntos. Dice, pero también es necesario que se comprenda que el amor que siente tu pareja hacia ti no es un juego, que es real. Dice, esto hay que comprenderlo también. Por algo lo dirán, Capricornio. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Capricornio. Ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Si estás viviendo momentos importantes y momentos de ilusión y momentos de calma y encontrando la paz contigo mismo, ¿por qué, Capricornio, te empeñas en pensar lo malo que podría pasar de cara a futuro? Dice, no pienses en eso, Capricornio, vive el momento. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje y vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Capricornio y tu salud. El aparato digestivo, Capricornio, indican mucho eso, el aparato digestivo. Puedes tener en un futuro inmediato náuseas o algo así. Presta la atención. Como siempre te digo, ya sabes que no soy médico, Capricornio. Vamos a seguir con tu mensaje general. Tu mensaje general, Capricornio. Si hay algo, una situación en tu vida, en el pensamiento, que te está haciendo daño, que te está haciendo dudar, que te está haciendo crearte miedos, incluso muchos de vosotros como tristeza, dice, es el momento de tomar decisiones. Hay que tomar decisiones, hay que avanzar, hay que evolucionar. Hablan de una evolución. Bien, vamos a seguir, seguimos. Capricornio, ahora sí vamos a hablar de tu lado espiritual. Vamos a ver qué mensaje tenemos por aquí, Capricornio. Capricornio y tu lado espiritual. Vamos a ver. Una persona muy alta, Estoy viendo una persona bastante alta. No sé si es que a esta persona o le gustaba el mundo de la fotografía o algo así, porque me muestra mucho algo relacionado con la fotografía. Como posando, se me muestra como posando, pero en diferentes escenas, La letra P me la está mostrando mucho, podría tener que ver con el nombre o algo así. Y luego me sale mirando como a alguien. Pero mira a ese alguien como con mucha adoración, ¿no? Sí, como algo así, como que tiene mucha admiración hacia esa persona. A la persona a la que mira sí sé que es una mujer, Pero este ser querido tuyo es un hombre. Y hay algo como revoloteando en el suelo, pero es que no logro identificar qué es, Hay algo en el suelo. Él me sale como en una posición y algo en el suelo.
pero es que no logro ver qué es, no logro saber. Y me señala una persona en concreto de una edad de, diría, 17 años aproximadamente. De todas maneras, Capricornio, yo siempre os digo que en este tipo de mensajes es realmente para las personas que hayáis identificado a este ser querido y lo hayáis sentido así. Si no has identificado a esta persona, este mensaje lo dejas pasar para la persona que sea. Capricornio, te voy a dar un número. El número 35 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Capricornio, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.